Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott. Eh, ¿Por dónde empezarle? ¿Por dónde hablar? Bueno, se trata de una visión muy particular que tiene Ridley Scott acerca de esta figura histórica y que creo que para empezar a desmenuzar me voy a remontar a cómo en el cine es percibido Napoleón desde las ficciones. Recientemente en la muestra 74 Internacional de Cine de la Cineteca Nacional se exhibió El viaje de Pedro, una película de la directora Lais Bodansky, que nos cuenta la travesía de Don Pedro I o Don Pedro I, cuando parte de Brasil para ir a Portugal en busca del trono heredado en ese país europeo. Pedro fue el primer emperador de Brasil y después quiso luchar contra su propio hermano por el trono portugués. Y el primer plano que vemos en esta película es precisamente de Don Pedro idolatrando a una figurita, a una esfinge de Napoleón Bonaparte. Para él como una especie también de ejemplo a seguir en cuestión militar, en cuestión de tomar el poder de algo que él cree que le corresponde, o si no es que en cierto punto le pertenece. Entonces tiene como idealizada esta figura mítica del Napoleón militar, y lo vamos viendo a lo largo de la película también como incluso él en su propia personalidad asume rasgos de la personalidad que los historiadores nos han descrito acerca de Napoleón, entre otras cosas, bueno, un hombre que se dejó llevar por la ambición, que era como el eje rector de su vida, la ambición, y que a partir de la ambición se desmenuza en la locura, en la tiranía, en perder por completo el juicio en aras de ser este hombre, este militar, que por un lado cumpla con su propósito ambicioso y por el otro lado de alguna u otra manera busque una especie de reconocimiento consigo mismo. Entonces, esta figura de Napoleón la vemos, le digo, en una película reciente, El viaje de Pedro, y cómo influyen los rangos militares. Y lo mismo vamos a ver o vimos en Su nombre es Peligro, una película perteneciente a la saga de James Bond, del agente secreto 007. Y en esa película, que fue la primera que hizo Timothy Dalton, hizo dos, pero bueno, en esa primera eh, vemos a dos militares, uno interpretado por John Rhys Davies y el otro por Joe Baker. Y bueno, uno de ellos es un hombre sociópata, un hombre que le gusta matar, un hombre que se pasó por el arco del triunfo, las leyes marciales, y que utiliza el uniforme militar para sus propios fines. En este caso, un hombre ambicioso. Y este hombre, interpretado por Joe Don Baker, tiene en su casa una serie de estatuas de diferentes estrategas militares históricos o dictadores o tiranos, ¿no? Entonces la cámara nos va mostrando cómo están ahí Hitler, cómo está Genghis Khan, y no podía faltar Napoleón Bonaparte. En un momento que el militar interpretado por John Rhys Davies llega y lo increpa y le dice: oye, pues todos estos señores, o sea, todas estas estatuas son unos carniceros. Y Joe Don Baker lo corrige y le dice: no, son cirujanos. Lo único que hicieron fue una disección quirúrgica. Volvemos a este punto de cómo para algunos personajes, específicamente del ámbito militar, Napoleón es visto y es percibido como un ejemplo a seguir, pero no, dentro de ese ejemplo a seguir, los directores y los guionistas que lo muestran en pantalla lo aterrizan como un tirano, como un hombre loco, como un tirano, como un sádico, como un hombre ambicioso, más allá de un estratega militar al cual se le pueda reconocer por algún otro tipo de mérito. Dado este antecedente y contexto, es que me aterrizo en el Napoleón de Ridley Scott, porque hacia allá va. Al señor Scott no le interesa profundizar incluso en las fuentes históricas más fidedignas que se tengan acerca de Bonaparte.
y pues se aprovecha precisamente de que el cine a través de la ficción permite de alguna u otra manera ignorar, distorsionar o reinterpretar la historia a su modo y a su antojo, tanto que vemos secuencias que según los testimonios, documentos históricos que a lo largo también de los siglos han recapitulado un sinfín de historiadores respecto a la figura de Napoleón Bonaparte, pues no existieron. Tal es el caso de un cañonazo ahí que vemos hacia una de las pirámides de Egipto. Entonces, Scott se toma esa licencia para ficcionar en aras de no sabemos bien a bien qué y lo que puede parecer su propio juicio hacia la figura de Napoleón. Eh, y ahorita voy a llegar a ese punto, pero en primera instancia vemos que Ridley Scott dice, a mí no me importa lo que digan los historiadores, a mí no me importa si son fidedignas o no esas fuentes, yo quiero contar mi historia según lo que yo creo, percibo y quiero plasmar acerca de Napoleón Bonaparte y para ello recurre, les digo, a ficcionar algunos pasajes, así como también a resaltar esta parte del mito de que Napoleón Bonaparte se sentía humillado y se sentía mal consigo mismo por la baja estatura, es decir, por ser chaparro. Mucho se ha hablado, ¿no?, acerca de que su estatura conllevó a que fuera también parte de su psique perversa y malévola con la muerte de miles de personas. Establecido este punto de que Ridley Scott ficciona lo que se le venga en gana y cuenta lo que él quiere acerca de su Napoleón, más allá de clavarnos en que si es cierto o si no es cierto lo que haya pasado, veamos más bien cómo él también se distancia de muchas cosas respecto al lenguaje cinematográfico, en lo concerniente al cine. Los diálogos, por ejemplo. Sus diálogos son fríos, totalmente distantes. O sea, si bien, por ejemplo, un director como Christopher Nolan, que se nota en sus películas que es un tipo que no se lleva muy bien con las emociones humanas o que le cuesta mucho trabajo transmitir las relaciones humanas, lo vimos claramente en Oppenheimer, sobre todo en las secuencias de sexo. Acá Ridley Scott no es alguien que sea ajeno a eso, ¿no? Y en que incluso se han visto en películas de acción como Black Rain, Lluvia Negra, donde el personaje de Michael Douglas, sus emociones lo llevan a actuar por impulso en ciertas cosas, y las emociones de Andy García lo llevan a cometer una tontería que le cuesta la vida, en fin. O sea, no es alguien que desconozca eso ni que le huya a eso, pero ahora simplemente no quiso plasmar esas emociones y le digo, desde los diálogos lo estamos viendo, diálogos insípidos, carentes de alguna emotividad, incluso alguna línea que nos permita a los espectadores diseccionar o percibir algo respecto a sus personajes principales, ¿no? No, como que no quiso profundizar. Después en ello. Nos vamos al tema de las batallas. Esta frialdad que les digo, esta distancia que Ridley Scott manifiesta desde el diálogo, también lo vamos a ver en las propias personas, en las batallas, en estas batallas que libra Napoleón contra otros ejércitos. La cámara no voltea a las personas, no voltea los rictus de dolor, no voltea los gestos de pánico o de ira o de miedo que pudieron tener los soldados de uno y otro lado, de uno y otro bando. Lo evita, lo evade también Ridley Scott porque no le interesa, y sin embargo le interesa lo grotesco, y ahí nos pone la cámara de enfrente. Lo vemos con la decapitación de María Antonieta, lo vemos con la bala de cañón que perfora incluso al caballo de Napoleón, lo vemos también en cómo hay hombres que se están, los cadáveres de hombres, como se dice, flotando en el agua gélida. Entonces, a él no le interesa, les digo, ver esa exploración del ser humano, sino más bien le llama la atención esta parte grotesca de mostrar las cosas más burdas para que el espectador también las vea. Incluso la manera en cómo Napoleón toma por detrás a su esposa, interpretada por Vanessa Kirby, para sexualizarla con el objetivo de tener un hijo, para penetrarla con el objetivo de tener un hijo. Pero nunca vemos los gestos humanos, no vemos dolor, no vemos, les digo, ni angustia, ni ira, incluso cuando llega a haber alguna excusa de alegría, tampoco la hay.
Y en ese sentido Ridley Scott pareciera que se pone o que centra su atención específicamente tanto en la visión o el punto de vista de Napoleón, por un lado, y por el otro en su propio juicio hacia Napoleón. Es decir, a mí no me importan los humanos, yo quiero que ustedes vean cómo este señor era un asesino y un fraude que llegó a lo más alto del poder en Francia, incluso de Europa, pues por la propia ignorancia del pueblo. Y en eso se concentra Ridley Scott, pero de una manera, les digo, entre burda y por el otro lado distante y lejano de las propias emociones humanas que conlleva, pues que conlleva la historia que aconteció dentro y alrededor de lo que fue la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué digo que de alguna u otra manera es un juicio de Ridley Scott hacia Napoleón? Y ahí lo van a ver ustedes, hay una escena, una secuencia en que vemos al militar inglés o el militar británico interpretado por ya un envejecido Rupert Everett, donde va él caminando en un barco de techo bajo. Es decir, nos resaltan que solamente por esos espacios pequeños cabe Napoleón, un hombre chaparro, y que por chaparro también es de mente perversa. Y total que llega este militar británico, se posiciona de frente a Napoleón, quien está sentado en una mesita cualquiera merendando. La cámara nos muestra cómo este militar británico está de pie y además de ser más alto, es la metáfora de un hombre triunfador, de un militar que es más digno que el que está sentado, que no es más que un tirano, un fraude, que es Napoleón, que incluso ya no está en una silla imperial, sino en cualquier silla, comiendo cualquier cosa en una mesita, y además haciendo notoria su estatura. Y este militar, interpretado por Rupert Everett, que es el que le informa y le hace saber a Napoleón que se tiene que ir exiliado a la isla, y que además como que le hace notar que él ha perdido ya la batalla, pues en realidad no es otro más que Ridley Scott. A ver si me comprendo, o sea, es todo lo que nos enseñó Ridley Scott, toda esta travesía, les digo, ausente de emociones, ausente de contacto humano en todos los sentidos, de mostrar por mostrar lo grotesco, de mostrar por mostrar cómo fue una monografía costosa, porque a final de cuentas es una monografía la película, porque es muy plástica, es muy gris, les digo, como que no transmite ninguna emotividad. Visualmente tal vez sí, en las batallas hay ahí planos muy interesantes que vale la pena apreciarse, pero todo el tiempo está juzgando a Napoleón. Lo van a ver también en los créditos finales en algunas cifras que arroja con respecto a la figura de este militar francés. Y en esta toma particular de Rupert Everett frente a Napoleón, que es interpretado por Joaquín Phoenix, lo manifiesta, ¿no? O sea, manifiesta que Napoleón era pequeño, que era chiquito ante un militar británico, o sea, ante un inglés como Ridley Scott, y es como el juicio del propio Ridley Scott, su sentir, su propia postura hacia lo que él concebía de Napoleón. Y por eso hace esta monografía costosa, cara, o sea, la hizo tan cara para llegar específicamente a ese punto de enjuiciar a través de un personaje ficticio o a través del personaje que interpreta Rupert Everett a Napoleón. Quiso ser partícipe de ese juicio, así lo veo yo, y lo manifiesta. Y nos vamos ya a temas rescatables en los planos cinematográficos, además de las batallas. Hay uno muy interesante que a mí me gustó, que tiene que ver cuando su futura esposa, Vanessa Kirby, llega con él, se levanta el vestido para enseñarle la vagina a Napoleón y le dice, ¿no? Como fíjate bien en ella, ¿no? O sea, en la vagina, fíjate bien, porque es la que vas a desear y a querer toda la vida. Este pequeño intercambio oral, si es que puede ser un intercambio oral porque quien realmente domina la palabra ahí es ella, lo vemos también dimensionado con planos muy interesantes, porque la conversación inicia, vemos una toma abierta de ellos dos sentados en este estudio y posteriormente la cámara se acerca a los dos para tener el cambio de ejes
de la conversación o por lo menos de las reacciones entre uno y otro, y toda vez que ella sentenciado a Napoleón sobre lo que le ha dicho, la cámara vuelve a ser un plano abierto, es decir, nos está mostrando por un lado cómo esa relación va a cobrar forma, cómo esa relación pasa de ser nada más a lo mejor una simple relación a un matrimonio que va a conllevar ciertas cosas ya en la intimidad. Por eso la cámara toma distancia, después se acerca y vuelve a tomar distancia, porque vamos a ver después pues cuál es el transitar de ellos dos juntos, ¿no? Al final de cuentas terminarán juntos, no terminarán juntos, entonces la cámara nos lo está diciendo en ese mismo momento qué es lo que va a deparar el futuro de ellos. Por eso les digo que resulta muy interesante esa secuencia, pero nada más. Fuera poco o nada rescatar, les digo, de Napoleón en cuestión de una emotividad que genere a través del cine, y eso eh, puede, ¿cómo sería la palabra? Puede intrigar, voy a usar la palabra intrigar, viniendo de un director como Ridley Scott, porque si alguien sabe de cine, es ese señor. Si alguien ha sabido contarnos historias que nos tengan al borde de la angustia, de la desesperación o de la adrenalina en una butaca, es él. ¿Por qué hizo Napoleón? Solamente él sabrá realmente qué, pero incluso haciéndola uno percibe o siente como que hay un enojo del propio Ridley Scott hacia el cine. No sé si hacia el cine actual o hacia el propio público actual, pero se siente, se percibe ese fastidio, ese coraje, ese enojo de Ridley Scott, y como que por eso hoy dijo, les voy a hacer esto, y ahí ustedes ya sabrán, a mí me vale si les gusta o no, a mí me vale, yo ya hice mi chistecito, caro por cierto, pero a mí me vale. No lo sé, algo así se percibe a un Ridley Scott fastidiado, enojado con el cine, y hasta, digo, es válido, está en su derecho, pero hasta cierto punto es como triste, les digo, viniendo de un director como él.